La península itálica, mucho antes de convertirse en el patio de recreo de los emperadores, no era más que un hostal abarrotado de tribus que solo coincidían en una cosa, que el sol del Mediterráneo quemaba demasiado. Latinos, sabinos, etruscos y griegos se apretujaban en ese pedazo de tierra como inquilinos, peleando por una sola cocina. Cada grupo traía su propio sabor. Los latinos eran campesinos rústicos intentando no morirse de hambre. Los etruscos presumían de arquitectura y rituales, porque nada dice poder como sacrificar una cabra un martes. Y los griegos llegaban cargados con tanta filosofía y mitología que podían aburrir a todo el vecindario. La tierra fértil era una bendición, aunque cada tribu juraba que era suya y solo suya. Visto desde arriba, parecía un ensayo desordenado de un imperio mundial. Gente construyendo, comerciando, rezando y discutiendo, mientras el sol los asaba por igual. Nadie sospechaba que de esta caótica convivencia surgiría Roma, una ciudad que acabaría conquistando a todos, incluidos sus caseros. Pero por el momento, la península itálica era un mercado ruidoso de culturas chocando entre sí, inventando dramas en cada esquina, sin darse cuenta de que estaban montando el escenario para un futuro imperio especializado en conquistas, vino y asesinatos muy teatrales. De la ruidosa mezcla de tribus surgió una leyenda que haría que las telenovelas modernas parecieran tímidas. La historia de Rómulo y Remo. Abandonados de bebés, los gemelos fueron arrojados al Tíber, que al parecer funcionaba tanto como río como triturador de basura de la antigüedad. Pero el destino, con gusto por la ironía, envió a una loba a amamantarlos, porque nada dice futuros fundadores de ciudad como crecer con leche canina. Al crecer, los hermanos demostraron que la rivalidad fraterna fue el primer deporte nacional de Roma. Estaban de acuerdo en fundar una ciudad, pero no en el lugar, el nombre, ni probablemente en quién tendría la habitación más grande. Las discusiones escalaron hasta que Rómulo, mostrando las dotes de resolución de conflictos que los emperadores romanos perfeccionarían después, mató a Remo. Y así, Roma nació. No de la unidad ni del amor fraternal, sino de un hermano diciendo, vale, si no vas a mudarte, entonces no vas a vivir en absoluto. La moraleja, en Roma, incluso las peleas familiares sentaban el precedente de la política sangrienta. La nueva ciudad no era solo un asentamiento en el Tíber, era una etiqueta de advertencia. Entra bajo tu propio riesgo, las discusiones entre hermanos pueden acabar en imperio. Después de que Rómulo fundara su ciudad mediante fratricidio, una manera muy romana de resolver disputas de zonificación, llegó la siguiente ola de influencia: los etruscos. Estos vecinos aparecieron pavoneándose con sus arcos elegantes, sistemas de alcantarillado y una obsesión enfermiza con los rituales religiosos. Imagínalos como los inquilinos demasiado cultos que insisten en repintar todo el apartamento solo para organizar una cena. Enseñaron a los primeros romanos a construir muros que no se derrumbaran cada vez que llovía y a drenar pantanos en lugar de fingir que los mosquitos eran compañeros de piso. También introdujeron los juegos de gladiadores, que originalmente eran funerales en los que los amigos del difunto se mataban educadamente para entretener a los presentes. La vida política tampoco se salvó. Reyes, lictores, faces, símbolos de autoridad que básicamente gritaban, obedece o acabarás como espectáculo de apertura en el funeral de alguien. Los romanos, siempre prácticos, robaron cada truco útil mientras se quejaban de que los etruscos eran un poco demasiado ostentosos. Así, Roma absorbió un cóctel de arquitectura, política y pasatiempos sangrientos que moldearían su destino. Era como si los etruscos entregaran un kit inicial para construir imperios. Paso 1, haz desagües. Paso 2, inventa la burocracia. Paso 3, distrae al pueblo con shows de cuchilladas gratis. Si los etruscos dieron a Roma alcantarillas y peleas de cuchillo en funerales, los griegos trajeron algo mucho más peligroso: ideas. Desde sus colonias en el sur de Italia y Sicilia, llegaron con alfabetos, estatuas, teatro y suficiente mitología como para mantener a generaciones confundidas sobre quién se acostaba con quién en el Monte Olimpo. Para los romanos, era como encontrarse de repente
con compañeros de piso intelectuales que nunca dejaban de citar a Homero durante la cena. Introdujeron la filosofía, que los romanos fingían entender mientras en secreto se preguntaban cómo podía ayudar en una pelea de taberna. También llegó el arte y la escultura, en su mayoría hombres desnudos tallados en mármol, una elección curiosa para una cultura que luego se obsesionaría con las togas. Y, por supuesto, los dioses griegos también vinieron, rebautizados con nombres latinos, como si Júpiter y Marte fueran simplemente Zeus y Ares con bigotes falsos. Los romanos copiaron sin vergüenza, pero con un giro práctico. Sí, los griegos inventaron el drama, pero ¿se puede convertir en propaganda política? Al final, lo que los griegos entregaron no fue solo cultura, sino una caja de herramientas para disfrazar la violencia y la ambición con algo llamado civilización. Roma aprendía rápido. ¿Por qué solo apuñalar a tu hermano cuando puedes convertir la historia en un mito y tallarla en la pared de un templo? A orillas del Tíber, el caótico cóctel de terquedad latina, estilo etrusco y filosofía griega comenzó a fermentar en algo inconfundiblemente romano. Lo que empezó como una aldea embarrada con chozas y cabras, de algún modo se convenció de que estaba destinada a gobernar el mundo. Campesinos con túnicas raídas discutían sobre riego mientras citaban palabras griegas que no entendían. Sacerdotes tomaban prestados rituales etruscos y fingían haberlos inventado. Y todos coincidían en que apuñalar a alguien era una forma perfectamente válida de zanjar un debate. Poco a poco, el orden surgió del caos. Se trazaron calles, los mercados bullían y aparecieron los primeros susurros de un senado. Básicamente una reunión de ancianos que preferían discutir antes que cultivar. Los romanos no solo absorbían influencias, las remezclaban en una identidad completamente nueva. Práctica, despiadada, ambiciosa. Roma se estaba convirtiendo en una ciudad que prosperaba en contradicciones. Parecía pobre, pero soñaba en grande. Adoraba a docenas de dioses, pero solo confiaba en la espada. Tomaba prestado de sus vecinos, pero siempre reclamaba los derechos de autor. Ya no era solo un asentamiento remoto. Era el niño terco de la historia, lanzando berrinches que un día sacudirían un imperio hasta hacerlo nacer. Después de unos siglos aguantando a reyes etruscos mandones, los romanos finalmente se cansaron. En el 509 a.C., decidieron que la monarquía estaba sobrevalorada, sobre todo cuando la familia del rey se comportaba como villanos de reality show con coronas. La gota que colmó el vaso fue cuando el príncipe real demostró que el poder absoluto producía principalmente absolutos imbéciles. Indignados, los romanos echaron al rey, cerraron de golpe las puertas del palacio y proclamaron orgullosos: «No más reyes», una tradición que mantendrían fielmente hasta, por supuesto, que inventaron a los emperadores. Lo que reemplazó a la monarquía no fue precisamente igualdad. Era más bien cambiar un amo por un comité de amos discutidores. El nacimiento de la República fue desordenado, ruidoso y gloriosamente romano. Campesinos con tridentes junto a senadores en togas, todos gritando sobre la libertad mientras secretamente esperaban conseguir más tierras. Así Roma tropezó con un nuevo experimento político, uno que pretendía ser para el pueblo, pero normalmente terminaba con el pueblo pagando más impuestos. Aún así, la República fue una declaración audaz al mundo. Aquí estaba una ciudad que decía odiar a los reyes, pero que en secreto no podía esperar para coronar a otro, solo que con un título de trabajo diferente. Con los reyes expulsados, los romanos tuvieron que inventar un nuevo sistema que pareciera menos tiranía y más pelea organizada. Así nació el orgulloso invento de la República. Los cónsules, 2 hombres elegidos cada año para compartir el poder. La idea era evitar la dictadura, pero en la práctica era acomodar a 2 conductores el mismo volante y esperar que el carro no se estrellara. Sobre ellos se alzaba el Senado, un club de viejos aristócratas gruñones que decían aconsejar, pero en realidad solo discutían de todo, desde la guerra hasta el precio del vino. Mientras tanto, los ciudadanos comunes, los plebeyos, tenían asambleas, lo cual sonaba democrático hasta que te dabas cuenta de que sus votos eran más simbólicos que útiles, como una caja de sugerencias que nadie abría jamás. Cada pieza de este rompecabezas político
Venía con agujeros lo bastante grandes como para que pasara un ejército. Pero los romanos lo llevaban como una medalla de honor. Lo llamaban libertad, aunque normalmente significaba libertad para que los ricos siguieran siendo ricos. Aún así, comparado con la monarquía, se sentía refrescante. Ahora la corrupción tenía papeleo, el soborno tenía títulos oficiales y la ambición se vestía con toga. Roma había cambiado coronas por comités y el caos por algo que solo parecía orden. Por supuesto, la nueva República de Roma no era todo vino y juegos de gladiadores. Venía con una guerra de clases incorporada. Patricios contra plebeyos. Los patricios eran los aristócratas engreídos que afirmaban descender de los fundadores de la ciudad, como si tener un antepasado que apuñaló a alguien los hiciera más cualificados para gobernar. Los plebeyos eran los ciudadanos comunes, campesinos, artesanos y soldados rasos, que llevaban la república sobre sus espaldas, pero eran tratados como extras de fondo en una obra de teatro. Naturalmente, se cansaron de este arreglo y comenzaron a exigir derechos. Sus protestas llevaron a las famosas 12 tablas, las primeras leyes escritas de Roma, grabadas en tabletas de bronce y expuestas en el foro. Finalmente, pensaron los plebeyos, algo de justicia, pero en la práctica, las leyes se leían como la letra pequeña de un contrato turbio. Sí, las deudas deben pagarse, pero los acreedores pueden encadenarte como si fueras un accesorio de moda. Aún así, tener las leyes por escrito fue un progreso. Significaba que los patricios no podían seguir inventando reglas sobre la marcha. La lucha de clases de Roma no terminó, pero se convirtió en una orgullosa tradición. Gritar, marchar y, ocasionalmente, amenazar con abandonar la ciudad hasta que los ricos cedieran lo suficiente para mantener la república en marcha. La guerra de clases mantenía ocupados a los romanos, pero nada une a un pueblo dividido como la promesa de nuevas tierras que robar. Así llegaron las guerras samnitas, una trilogía de conflictos tan larga y desordenada que los historiadores futuros se preguntarían si Roma estaba luchando o simplemente ensayando para su imperio. Los samnitas, duros montañeses, no se impresionaban con las togas elegantes de Roma, ni con sus discursos interminables. Preferían emboscar romanos en desfiladeros rocosos y recordarles que no todo italiano quería ser parte del club de fans romano. Roma, por supuesto, respondió con su sutileza habitual. Enviar ola tras ola de soldados hasta que las montañas quedaron prácticamente pavimentadas con sandalias. Batallas como las Orcas Caudinas se hicieron infames cuando ejércitos enteros fueron humillados, obligados a pasar bajo un yugo en señal de rendición, una tradición que Roma definitivamente no incluyó en su calendario de fiestas nacionales. Aún así, las derrotas solo alimentaban su terquedad. Cada fracaso era seguido por otro reclutamiento, más impuestos y otro discurso en el Senado sobre la gloria. Al final los samnitas fueron aplastados y Roma se expandió aún más por Italia. El mensaje era claro. Sí, la República discutía mucho en casa, pero en lo que respecta a la conquista, todos coincidían en que apuñalar a los vecinos era la única política digna de apoyo bipartidista. Tras humillaciones y victorias contra sus vecinos italianos, los romanos se dieron cuenta de que la fuerza bruta estaba bien, pero la fuerza bruta con un contrato era aún mejor. Así nació su sistema de alianzas, una estafa ingeniosa disfrazada de diplomacia. Roma ofrecía a las ciudades cercanas un trato. Únete a nosotros, obtén ciudadanía parcial y el privilegio de morir en nuestras guerras. De algún modo, muchos aceptaban. Para mantener la máquina en marcha, construyeron carreteras tan rectas que hasta las montañas parecían tener miedo de curvarlas. Estas carreteras no solo movían legiones, movían impuestos, suministros y de vez en cuando una turba enfadada rumbo al foro para protestar. El ejército romano se convirtió en una picadora de carne bien engrasada. Filas disciplinadas, armaduras relucientes y un entrenamiento que hacía que marchar hasta sangrar de los pies sonara a patriotismo. A los soldados se les prometía tierra como recompensa, lo que normalmente significaba algún pantano que nadie más quería. Aún así, funcionaba. Roma ya no era solo una ciudad ruidosa a orillas del Tíber. Ahora era la jefa de Italia,
con aliados atados, enemigos aplastados y un ejército listo para exportar discusiones romanas al extranjero. La República había encontrado su fórmula: diplomacia con letra pequeña, carreteras que servían como autopistas de invasión y soldados demasiado cansados para quejarse. Justo cuando los romanos pensaban que tenían Italia bajo control, apareció un nuevo problema al otro lado del agua: Cartago. Si Roma era un adolescente entrometido aprendiendo a conquistar, Cartago era el niño rico de al lado con una casa mejor, más dinero y una marina de verdad. ¿La chispa? Sicilia. Una isla que era menos paraíso y más tablero de ajedrez gigante en medio del Mediterráneo. Ambos la querían, porque controlar Sicilia significaba controlar el comercio, el grano y los derechos de fanfarronear en las cenas familiares. Roma miraba a Cartago y veía a comerciantes arrogantes contando monedas. Cartago miraba de vuelta y veía a campesinos en sandalias fingiendo ser marineros. La tensión pasó de miradas sucias a guerra abierta, porque al parecer dos superpotencias no podían compartir una isla sin comportarse como niños pequeños peleando por un juguete. Los romanos nunca habían construido una verdadera flota, pero eso no les impidió declarar que Sicilia era suya. Cartago, confiada en su marina, pensó que sería una victoria fácil. Lo que siguió fue la Primera Guerra Púnica, una pelea de bofetadas que duró décadas y que convertiría a Roma en potencia naval y a Cartago en el rival favorito de Roma. El Mediterráneo estaba a punto de convertirse menos en un mar y más en un ring de boxeo con barcos. Roma tenía un pequeño problema en la Primera Guerra Púnica. Cartago dominaba el mar y los marineros romanos pensaban que Porto era solo un tipo de vino. La solución: construir una marina desde cero y fingir que siempre habían tenido una. Copiaron un barco cartaginés capturado como un estudiante que fotocopia deberes. Y luego añadieron el Corvus, un adorable puente de abordaje que convertía las batallas navales en peleas de bar flotantes. Los capitanes cartagineses esperaban maniobras elegantes. En cambio, los marines romanos irrumpían en sus cubiertas como invitados no deseados que traían lanzas. No fue bonito. Tormentas destrozaron flotas. Los tesoros se vaciaron y los cónsules aprendieron que las olas no entienden de ciclos electorales. Pero los romanos tenían dos superpoderes: terquedad y más terquedad. Cada pérdida era seguida de más construcción de barcos, más impuestos y discursos sobre honor gritados entre mareos. Poco a poco, Sicilia se escapó de las manos cartaginesas, hasta que una serie final de derrotas los empujó a pedir la paz. Roma salió con su primera provincia de ultramar y una nueva identidad. No solo campesinos que apuñalaban bien, sino marineros que abordaban mejor. El Mediterráneo parpadeó, confundido. ¿Cuándo la multitud de sandalias se convirtió en una marina? Respuesta: en el momento en que se dieron cuenta de que puedes anexar islas más rápido si llevas tus propios barcos. Si la Primera Guerra Púnica convirtió a Roma en una marina por accidente, la segunda les dio su peor pesadilla: Aníbal. Este general cartaginés miró el mapa, vio los Alpes y pensó: ¿por qué no llevar un ejército y algunos elefantes por esas trampas nevadas de la muerte? Sus oficiales seguramente creyeron que bromeaba, hasta que se encontraron congelados en un acantilado mientras un elefante estornudaba sobre ellos. La marcha fue legendaria: avalanchas, congelamiento, soldados hambrientos y elefantes resbalando en el hielo como números de circo gigantes. Roma, que vigilaba sus costas con suficiencia, de repente escuchó: ¡sorpresa! Tu enemigo está tocando a la puerta trasera con elefantes. Entró el pánico. Los campesinos romanos dejaron caer los arados, los senadores sus copas de vino, y todos comprendieron que subestimar a Cartago había sido un error. La audacia de Aníbal no era solo genio militar, era caos teatral. No solo invadió, convirtió a la naturaleza misma en un arma, demostrando que la mejor forma de aterrorizar a Roma era hacer algo tan loco que sonara imposible. Los Alpes no fueron conquistados por la razón, sino por una locura obstinada, y ahora Roma se enfrentaba a un enemigo que había cruzado montañas solo para traer dolor con estilo. Si llevar elefantes por los Alpes fue el número de apertura de Aníbal, la batalla de Canas fue su espectáculo principal.
una obra maestra de destrucción que los romanos recordarían como un trauma nacional. Roma, decidida a aplastar de una vez a esta molestia cartaginesa, envió un ejército tan grande que parecía más un desfile que una fuerza militar. Aníbal, tranquilo como siempre, simplemente colocó a sus tropas en forma de media luna y dejó que los romanos cargaran directo en su trampa. Lo que siguió fue menos batalla, más licuadora. Legiones romanas tan apretadas que ni podían blandir sus espadas, mientras la caballería cartaginesa sellaba alegremente las salidas. Al caer el sol, el campo de batalla era básicamente un buffet de todo lo que puedas apuñalar. Con romanos como plato principal, decenas de miles murieron y los que sobrevivieron probablemente lo lamentaron. De regreso en Roma, los senadores se arrancaban los cabellos. Los ciudadanos entraban en pánico y todos coincidían en que esta había sido la peor idea desde elegir a 2 cónsules para compartir el poder. Y sin embargo, Roma no se rindió. En cambio, se atrincheró, levantó más ejércitos y masculló entre dientes. Todavía no hemos terminado. Canas fue una catástrofe, pero para los romanos se convirtió en una torcida insignia de honor. La prueba de que incluso siendo masacrados espectacularmente, aún se negaban a rendirse. Roma había sido aplastada, golpeada y licuada en Canas, pero como una cucaracha terca, simplemente se negó a morir. Entra en escena Escipión el Africano, un joven general romano con tanta confianza que ponía nerviosos a los senadores. En lugar de perseguir a Aníbal por toda Italia, Escipión decidió cambiar el guión, navegar hacia el norte de África y pinchar a Cartago, justo en su propio jardín. Los cartagineses, en pánico ante la idea de que su elegante ciudad fuera pisoteada, rogaron a Aníbal que regresara a casa. Así, el gran general volvió de sus vacaciones italianas, con menos elefantes pero todavía con mucho peligro. En Zama, los 2 titanes finalmente chocaron. Aníbal sacó a sus elefantes, pero los trompeteros romanos sonaron tan fuerte que las bestias salieron corriendo como cachorros gigantes, aterrados por fuegos artificiales. La caballería romana, apareciendo a tiempo por una vez, selló el trato flanqueando al ejército cartaginés. Aníbal, tranquilo pero acorralado, admitió la derrota. Cartago fue obligada a rendirse, entregar su flota y prometer no volver a armar lío nunca más, básicamente castigada de por vida. Roma celebró como una nación que acababa de descubrir la dominación mundial como pasatiempo. Las guerras púnicas no habían terminado todavía, pero Zama confirmó una cosa. Roma no solo era terca, ahora era imparable. Después de derrotar a Cartago y de intimidar a medio Mediterráneo, Roma descubrió un nuevo enemigo, su propia economía. Los senadores ricos compraban tierras más rápido de lo que podías decir, oligarquía, dejando a los pobres granjeros con nada más que deudas y una insolación. Estas fincas, llamadas latifundia, eran básicamente megagranjas antiguas manejadas con trabajo esclavo, mientras los ciudadanos desplazados vagaban por Roma, abarrotando las calles en busca de trabajos que no existían. El resultado, una turba enojada y desempleada con demasiado tiempo libre, perfecta para políticos que adoraban repartir pan y promesas que nunca cumplirían. Los aristócratas, por su parte, se felicitaban por ser hechos a sí mismos, mientras estaban sentados sobre montones de tierras robadas. La república se convirtió en un lugar donde los ricos eran más ricos, los pobres más pobres, y todos más gruñones. No era solo una crisis económica, era la base de cada motín, reforma y asesinato que vendría después. Roma había conquistado Sicilia y España, pero no podía conquistar su propia división de clases. La ironía era deliciosa. La república podía derrotar a Aníbal con elefantes, pero no sobrevivir a terratenientes con viñedos. Y así, el escenario quedó preparado para el caos. Porque cuando los ciudadanos pierden sus tierras, no solo se quejan, afilan sus cuchillos. Del caos de la crisis agraria de Roma surgieron 2 hermanos que pensaban, ingenuamente, que la justicia podía ser popular. Tiberio y Gayo Graco propusieron reformas agrarias, redistribuir tierras de los senadores gorditos a los ciudadanos desposeídos. Revolucionario, ¿verdad? Excepto que en Roma, ayudar a los pobres se traducía más o menos como
pasatiempo suicida. Tiberio fue el primero, entrando al Senado con su proyecto de ley, y por un tiempo el pueblo lo vitoreó como a una estrella de rock. Los senadores, más sin embargo, preferían conservar sus fincas, así que resolvieron el problema a la antigua, con garrotes. Tiberio fue asesinado a golpes en público, una reunión política convertida en pelea callejera. Una década después, Gallo intentó la misma jugada, con más pasión y reformas aún más atrevidas. Predeciblemente, terminó en otra masacre, con Gallo acorralado en un puente y eligiendo el suicidio antes que la hospitalidad senatorial. Los hermanos Graco se convirtieron en mártires, símbolos de cómo Roma manejaba las reformas, no con debates o compromisos, sino con palos afilados y violencia de turba. Su tragedia no fue solo personal, fue un sombrío adelanto de cómo la política de la República estaba a punto de convertirse en juegos de gladiadores, sin leones. El circo político de Roma no se calmó después de los Graco, simplemente ascendió a espectáculo militar. Entra Cayo Mario, un hombre que miró a los pobres desesperados de Roma y pensó, ¿por qué no convertir el desempleo en un ejército? Su reforma permitió que ciudadanos sin tierras se alistaran, dándoles armas relucientes y la esperanza de saqueo. De repente, las legiones ya no eran leales al Senado, sino a cualquier general que prometiera el botín más gordo. Mario desfiló como un héroe populista, ganando victorias y seguidores, hasta que su viejo protegido Sila decidió jugar al dictador. Sila, un hombre con la expresión permanente de alguien planeando tu ruina, marchó con sus tropas directamente a Roma. Sí, contra su propio gobierno, porque al parecer las leyes eran opcionales. Se declaró dictador, ejecutó enemigos en masa y publicó listas de muerte como si fueran menús del día. Los senadores temblaban, los aliados desaparecían y las cabezas, literalmente, rodaban en el foro. La República, antes un lugar de debates y discursos, se había convertido en un juego de ¿quién es el general más aterrador hoy? Con Mario y Sila marcando la pauta, la línea entre héroe y tirano se borró tanto que ni Roma sabía si estaba construyendo un imperio o ensayando una película de terror. Justo cuando Roma pensaba que su peor problema eran los políticos apuñalándose entre sí, los esclavos decidieron audicionar para el papel de dolor de cabeza revolucionario. Entra Espartaco, un gladiador cansado de ser la versión de entretenimiento de una piñata humana. Con poco más que cuchillos de cocina robados de la escuela de entrenamiento, él y sus compañeros gladiadores se escaparon, y de repente el campo italiano se llenó de esclavos fugitivos, formando su propio ejército. Espartaco no solo blandía una espada, estaba entregando a Roma el mayor paquete de humillación del siglo. Campesinos, esclavos y pastores se unieron a él, convirtiendo la revuelta en una auténtica pesadilla. Ganaron batalla tras batalla, haciendo que las legiones romanas parecieran entrenadas por payasos. Los senadores entraron en pánico. Después de todo, ¿qué es más aterrador que tu mayordomo dándose cuenta de que puede matarte y llevarse la cubertería? Finalmente Roma envió a Craso, el hombre más rico vivo, que compró disciplina como otros compran vino. Crucificó a miles a lo largo de la Vía Apia como una advertencia muy marca Roma. No intenten esto en casa. Espartaco cayó en batalla, pero su leyenda sobrevivió. Prueba de que incluso en la tierra de togas y mármol, los desposeídos podían aterrorizar a los amos hasta hacerlos sudar frío. Después de que la rebelión de Espartaco fuera silenciada con miles de cruces decorando la Vía Apia, Roma pensó que por fin podía respirar. En cambio, consiguió un nuevo número cómico, el primer triunvirato. Imagina a 3 hombres ambiciosos intentando compartir una silla del tamaño de un trono. Craso, el banquero multimillonario que medía su ego en lingotes de oro. Pompeyo, el héroe de guerra que creía que Roma era su club de fans. Y Julio César, el advenedizo elegante con un encanto tan afilado que podía cortar mármol. Juntos acordaron dirigir la República como si fuera una empresa conjunta. Roma S.A. En la superficie parecía trabajo en equipo. Tras el telón eran 3 egos en un pulso interminable. Sonreían en las ceremonias públicas, brindaban en banquetes y prometían unidad.
En realidad, cada uno planeaba cómo sobrevivir a los otros. Craso quería gloria, Pompeyo quería control, y César quería, bueno, todo. Su alianza no se construyó sobre la confianza, sino sobre la conveniencia temporal, el equivalente político de tres gatos de acuerdo en compartir un platillo de leche. Roma aplaudía, pero en el fondo todos sabían. Tarde o temprano, alguien iba a volcar la mesa y reclamar todo el banquete. Y eso encendería la mecha de la próxima gran guerra civil. Roma siempre había amado la expansión, pero cuando César marchó a la Galia, se convirtió en un concurso de atracones de tierras y gloria. Aldeas, devoradas, tribus, aplastadas, ríos, cruzados como charcos después de la lluvia. César no solo libraba batallas, montaba espectáculos. Sus soldados lo admiraban porque compartía su hambre, su barro y sus experiencias cercanas a la muerte. Mientras que el Senado en Roma no admiraba nada excepto la creciente lista de sus enemigos. La propia Galia se convirtió en un parque de diversiones del caos. Una semana César negociaba la paz y a la siguiente quemaba casualmente el tratado junto con la aldea que lo había firmado. Y con cada victoria, sus despachos a Roma sonaban como cartas de fans a sí mismo. Querida Roma, hoy volví a ganar. De nada. Para el pueblo galo fue una pesadilla. Para César, una mejora de currículum. La sangre y las cenizas de la Galia fueron su boleto a la fama. Convirtió masacres en campañas de marketing, y pronto su nombre retumbaba más fuerte que los tambores de guerra de las legiones. Lo que comenzó como una guerra de frontera terminó como el lanzamiento de una marca. Julio César TM, conquistador de la Galia, y pronto conquistador de la propia Roma. Recién salido de sus victorias en la Galia, César volvió a la política romana como una estrella de rock que se niega a dejar el escenario. Pero la fama tiene un precio. Pompeyo, antes su aliado y ahora su ex mejor amigo celoso, su bromance se agrió más rápido que un vino barato al sol romano. El Senado, por supuesto, animaba a Pompeyo, porque nada dice defensores de la libertad, como esconderse detrás de la espada de un hombre. Pompeyo fingía ser el salvador de la República, pero en la práctica solo salvaba su propia carrera. César, mientras tanto, enviaba cartas cargadas de sarcasmo, proponiendo compromisos que en realidad eran amenazas apenas disfrazadas. Roma se convirtió en un coliseo de chismes. Senadores murmurando sobre guerra civil, mientras fingían que no se cernía como tormenta sobre sus villas de mármol. La rivalidad entre César y Pompeyo no era solo política. Era un teatro personal, con traiciones, egos magullados y un público demasiado aterrorizado para abuchear. El Senado pensaba que podía controlar a Pompeyo. Pompeyo pensaba que podía eclipsar a César. Y César pensaba, perfecto que me subestimen. Al final la República era menos un gobierno y más una telenovela disfuncional, con dagas esperando entre bastidores. El gran enfrentamiento finalmente llegó a un pequeño río con un nombre engañosamente inocente, el Rubicón. No era una frontera majestuosa, sino más bien un charco fangoso que podía saltar en 2 pasos, pero cargaba el peso del destino. Por ley a César le estaba prohibido cruzar con su ejército. Por ego iba a hacerlo sí o sí. De pie en la orilla, César hizo la pausa dramática más larga desde que los actores descubrieron los monólogos, y luego murmuró algo como, la suerte está echada, que en realidad significaba, ups, acabo de declarar la guerra civil. Sus soldados, agotados de años de conquistas, probablemente solo querían una siesta, pero en su lugar fueron reclutados en la demanda más grande de la historia, César contra la República. Roma, mientras tanto, entró en pánico como una fiesta casera donde el anfitrión acaba de enterarse de que viene la policía. Pompeyo y el Senado corrieron a hacer las maletas, demostrando que los defensores de la tradición son los que mejor corren. César no solo cruzó un río, cruzó la línea entre los problemas legales y la infamia legendaria, con una sonrisa que sugería que sabía que los libros de historia lo harían sonar más genial de lo que realmente se sentía en ese momento fangoso. La guerra civil en Roma tenía menos que ver con ideales y más con quién podía correr más rápido hacia el trono. Pompeyo huyó al este con toda la dignidad de un hombre que llega tarde a su propio funeral,
mientras César lo perseguía por continentes como un cobrador de deudas demasiado entusiasta. Se libraron batallas, las ciudades temblaron y los senadores cambiaron de lealtad con la velocidad de jugadores saltando de mesa en mesa. En Farsalia, las fuerzas de César aplastaron a Pompeyo, demostrando una vez más que la experiencia y un poco de suerte superan cualquier discurso del Senado. Pompeyo escapó, solo para encontrarse con la peor fiesta de bienvenida en Egipto, donde lo apuñalaron antes de que siquiera deshiciera sus maletas. César, al llegar, fingió estar sorprendido. Aunque seamos sinceros, menos rivales significaba menos dolores de cabeza. Para cuando regresó a Roma, la República era un escenario sin actores. Solo César quedaba, disfrutando del protagonismo. El Senado, reducido a figurantes que aplaudían, le entregó el papel de dictador de por vida. Para algunos, parecía el cumplimiento del destino. Para otros, el acta de defunción de la República. César lo aceptó con su habitual estilo, sonriendo como si supiera que al público le encantaba un hombre que podía ser héroe y villano en la misma obra. El 15 de marzo, los idus de marzo, parecía un día cualquiera en la apretada agenda de César. Reuniones, discursos y quizás un poco de arrogancia. En cambio, se convirtió en la fiesta sorpresa más sangrienta de la historia. El Senado se reunió en el Teatro de Pompeyo, lo cual ya era irónico. El viejo rival de César proporcionando el escenario para su acto final. Los senadores que antes se inclinaban ante él, ahora giraban alrededor, como actores ensayando una tragedia. Bruto, Casio y sus amigos vinieron armados no con palabras, sino con dagas, demostrando una vez más que la política romana trataba menos de debate y más de conteo de puñaladas. César recibió más de 20 heridas, que siendo justos, constituyen una carta de renuncia bastante completa. Su última mirada a Bruto, mitad traición, mitad ¿en serio? ¿Tú también?, cerró el drama. Roma, que había temido la tiranía, de repente se encontró sin líder, mirando al caos que había pedido por accidente. La muerte de César se suponía que salvaría a la República, pero en su lugar firmó para más derramamiento de sangre, guerra civil y finalmente emperadores que hacían que César pareciera solo el acto de apertura. El telón cayó, pero el público no se fue. Se quedó para la secuela, porque Roma nunca se quedaba sin drama. Después de la dramática salida de César, Roma no sanó. Se lanzó a otra ronda de audiciones para ¿quién quiere gobernar el mundo? El escenario pronto fue ocupado por 3 hombres que apenas podían compartir una jarra de vino, mucho menos una república. Octavio, el heredero de carita de niño con el carisma de un formulario de impuestos. Antonio, el general veterano que mezclaba masacres con fiestas etílicas. Y Lépido, cuya mayor habilidad parecía ser existir. Juntos formaron el segundo triunvirato, que sonaba imponente pero se veía más como 3 gatos intentando compartir una silla. Su alianza prometía estabilidad, pero rápidamente se convirtió en una lista negra de enemigos políticos. Proscripciones donde los nombres de los senadores se colgaban como anuncios no deseados, salvo que la pena no era correo basura, sino ejecución. Roma, mientras tanto, contenía el aliento, preguntándose si estos 3 eran salvadores o sepultureros. Spoiler, eran ambos. Este incómodo pacto de poder preparó el escenario para la venganza contra los asesinos de César, asegurándose al mismo tiempo de que cualquiera lo bastante rico como para comprar una villa, tuviera que revisar si su nombre saldría en la lista de muertes de mañana. Por ahora, la República no fue restaurada, fue reempaquetada, con 3 egos chocando para mantener cerrada la caja de Pandora de la guerra civil. Cuando Octavio y Antonio finalmente marcharon para enfrentarse a Bruto y Casio en Filipos, Roma contuvo el aliento, principalmente porque la mitad de los senadores ya estaban en la lista de condenados. Bruto y Casio, los autoproclamados libertadores de la República, entraron al campo de batalla como actores convencidos de que el público estaba de su lado. Desafortunadamente, el público, las legiones romanas, prefería paga y botín antes que filosofía. Las batallas de Filipos se desarrollaron como una tragicomedia. Antonio cargó con furia teatral. Octavio fingió estar enfermo en su tienda, un talento que perfeccionaría como emperador. Y Bruto inicialmente obtuvo una victoria antes de descubrir que Casio
había entrado en pánico y se había suicidado prematuramente. Al final, Bruto también eligió la ruta de la autoapuñalada, demostrando que la política romana tenía la peor política de salida laboral imaginable. Para Octavio y Antonio, el telón ensangrentado cayó sobre los últimos defensores de la República, dejando a los libertadores liberados de la vida misma. Roma, mientras tanto, descubrió que asesinar a César solo había multiplicado a los Césares. Los supuestos campeones de la libertad terminaron boca abajo en la tierra, mientras los hombres que prometían orden se preparaban para dividir el botín, como herederos peleando por la cubertería de la abuela. Con Bruto y Casio fuera del camino, Roma esperaba paz. En su lugar, obtuvo un reality show, Octavio contra Antonio. Los dos herederos sobrevivientes de César empezaron a pelear como padres divorciados, discutiendo sobre quién se quedaba con la custodia del imperio. Antonio, extravagante y teatral, encontró consuelo y a Cleopatra en Oriente, organizando fiestas tan fastuosas que hacían rechinar los dientes de los senadores. Octavio, mientras tanto, pulía su imagen de chico de al lado en Roma, fingiendo ser el humilde salvador de los valores tradicionales, mientras difundía discretamente propaganda de que Antonio estaba demasiado ocupado bebiendo con una reina como para preocuparse por Roma. Lépido, la tercera rueda del llamado triunvirato, rápidamente se desvaneció en la irrelevancia, básicamente el equivalente romano del miembro de la banda que nadie recuerda. A medida que aumentaba la tensión, la alianza se resquebrajó. Antonio acusó a Octavio de ambición. Octavio acusó a Antonio de traición, y ambos se acusaron mutuamente de ser el menos favorito de César. Los ciudadanos de Roma, una vez prometida la estabilidad, se encontraron atrapados en una telenovela de traición, celos y calumnias. La República no fue restaurada, quedó atrapada en un combate gladiatorio interminable entre dos hombres que no podían decidir si se odiaban más de lo que amaban el poder. Y así, la rivalidad culminó en Accio, una batalla naval que se parecía menos a un choque de titanes y más al juicio de divorcio más caro del mundo. De un lado, la flota de Octavio, dirigida por su astuto almirante Agripa, se movía con precisión, disciplinada, eficiente, aburridamente eficaz. Del otro, Antonio y Cleopatra aparecieron con toda la pompa, velas doradas brillando bajo el sol, como si estuvieran haciendo una audición para el papel de la pareja más fabulosa de la antigüedad. Lamentablemente, el brillo no detiene los barcos incendiarios. Mientras las naves de Antonio ardían y Cleopatra huía con su flota, Antonio tomó la cuestionable decisión de vida de correr tras ella, dejando a sus soldados rascándose los cascos incrédulos. Octavio no solo ganó una batalla, ganó la lotería de la propaganda, pintando a Antonio como un enamorado tonto que cambió Roma por un romance. El otrora poderoso general quedó reducido a titulares sensacionalistas. Antonio persigue a Cleopatra. Pierde el imperio. El mar de Accio se tragó el orgullo de Antonio, el glamour de Cleopatra y la última ilusión de la República. Octavio, sereno y autosuficiente, había convertido la guerra en teatro, y Accio fue su ovación de pie. Con Antonio y Cleopatra fuera de escena, Roma se encontró de repente con un solo actor principal, Octavio. La República, técnicamente aún viva, parecía más un cadáver sostenido en su propio funeral. Los senadores, que alguna vez aplaudieron a los asesinos por salvar la libertad, ahora hacían fila para aplaudir a un joven en toga que acababa de reescribir las reglas del juego. Octavio no se llamó a sí mismo rey, era demasiado listo para eso. En su lugar, inventó un nuevo título, Augusto, que básicamente significaba el majestuoso, pero totalmente no un monarca. Guiño, guiño. El pueblo lo adoraba porque trajo paz, y después de décadas de guerras civiles, los romanos habrían coronado a una mula si prometía estabilidad. Templos, estatuas y monedas llevaban su nombre, su rostro, su aura de inevitabilidad. ¿La ironía? César murió por ser demasiado ambicioso, y sin embargo su heredero triunfó actuando con modestia mientras se tragaba a la república entera. La coronación de Octavio no fue atronadora, fue astuta, calculada y envuelta en un guante de terciopelo. Y así se levantó el telón de un espectáculo nuevo,
El Imperio Romano, protagonizado por Augusto, el hombre que conquistó Roma sin siquiera fingir compartir el escenario. Augusto, el hombre que conquistó Roma fingiendo que no lo había hecho, ahora enfrentaba el desafío supremo: gobernar sin parecer un tirano. ¿Su solución? Un truco de magia política digno del Coliseo. En la superficie, restauró la República. Los senadores seguían llevando sus togas pomposas y debatiendo sin fin. Pero en realidad, cada decisión importante terminaba en su escritorio. Redujo al Senado a un panel de tertulia, útil básicamente para los aplausos. Reorganizó los impuestos con tanta eficiencia que Roma podía financiar guerras, acueductos y probablemente una bodega de vino muy cara para el propio Augusto. También creó un ejército permanente profesional, porque nada dice paz como 28 legiones listas para apuñalar a cualquiera que discrepe. Las provincias recibieron gobernadores menos corruptos, o al menos más discretos, y el suministro de grano se estabilizó para que el pueblo no se amotinara cada vez que se acabara el pan. Augusto vendió este paquete como estabilidad, prosperidad y renovación moral, mientras sonreía como el chico modesto de al lado. En realidad, fue una clase magistral de dictadura benévola, endulzada con estatuas y templos. Los romanos lo llamaron Pax Romana. Los historiadores lo llaman genio. Augusto probablemente lo llamaría Martes. Roma, ahora bajo Augusto y sus sucesores, decidió que la paz era agradable. Pero un imperio sin expansión era solo una granja enorme. Así que, mientras el Senado debatía sin fin sobre tonterías, las legiones marchaban como vendedores puerta a puerta de la conquista. En el norte, Britania recibió un cambio de imagen romano sorpresa. Fuertes, carreteras e impuestos, todo gratis, salvo por la sangre. En el este, el imperio metió la nariz en Oriente Medio, instalándose desde Judea hasta Siria, porque aparentemente el mundo era su buffet. El Rin y el Danubio se convirtieron en fronteras y al mismo tiempo en parques de juegos, con soldados construyendo campamentos que parecían pequeñas ciudades. La expansión no se trataba solo de tierra, sino de presumir. Cada nueva provincia significaba más impuestos, más esclavos y más excusas para que los emperadores organizaran juegos fastuosos. La ironía era deliciosa. La Pax Romana, la paz, se mantenía con guerras constantes en el extranjero. Era como una familia diciendo que son pacíficos mientras sus hijos se pelean cada fin de semana en el vecindario. Para los romanos, esto era destino. Para sus enemigos era martes seguido de crucifixión. El imperio se extendía desde la brumosa Inglaterra hasta las arenas del desierto, envuelto en mármol, sangre y suficiente propaganda como para sonar noble. Roma no se trataba solo de conquistar, se trataba de presumir lo conquistado con ladrillos, sangre y un poco de arrogancia arquitectónica. Así llegó el Coliseo, un estadio tan enorme que hacía que cualquier otro anfiteatro pareciera un asador de patio trasero. Decenas de miles vitoreaban mientras leones y gladiadores convertían la arena en un buffet de todo lo que pueda sangrar. Mientras tanto, los acueductos se extendían por el campo como esqueletos de piedra, llevando agua directamente a los baños donde los senadores se remojaban para lavar su culpa. Y no olvidemos las famosas calzadas romanas, tan rectas y duraderas que 2 milenios después algunas aún se usan, mientras que las autopistas modernas no sobreviven ni a una temporada de lluvias. La genialidad, estos proyectos eran propaganda en mármol y concreto. «Míranos», gritaba Roma, «podemos asesinar gente por diversión, lavarnos la sangre con agua limpia y aún así llegar a casa más rápido que tú». El imperio vertió su riqueza y mano de obra esclava en estos monumentos, asegurándose de que todos, ciudadanos y enemigos por igual, entendieran. Roma no solo era poderosa, era permanente. Claro que la permanencia es una broma que la historia adora contar, sobre todo cuando cada obra maestra de piedra termina convertida en ruinas para turistas con palos de selfie. Si el Coliseo era el escenario de sangre de Roma, el mercado era su teatro del absurdo. Imagina calles llenas de vendedores gritando sobre aceitunas frescas, mientras un carterista te vacía la bolsa a plena luz del día. Amas de casa discuten sobre el precio del pescado tan fuerte que hasta Júpiter se despierta, mientras esclavos cargan ánforas tan enormes
que parecen accesorios de una comedia. Luego estaban las termas públicas, la versión romana de las redes sociales. Senadores se remojaban junto a panaderos, chismeando sobre política, mientras fingían no notar quién llevaba las sandalias más finas. ¿Y el entretenimiento? Carreras de carros donde los caballos corrían más rápido que las probabilidades, y los jugadores perdían fortunas más rápido que una toga en una fiesta borracha. Los niños jugaban a los astrágalos, el equivalente antiguo a los dados, mientras los filósofos deambulaban murmurando sobre la virtud y esquivando cuidadosamente montones de estiércol de burro. La vida diaria en Roma no era solo sobrevivir, era un circo sin intermedio. Todos tenían un papel. Los ricos presumían, los pobres improvisaban, y la ciudad aplaudía con cada martillazo de herrero o rugido de la multitud. En resumen, la normalidad romana no era nada normal, solo otro día en el paraíso caótico del imperio. Roma no solo conquistó con legiones, conquistó con cultura, a menudo más ruidosa y dramática que el propio Coliseo. Imagina a poetas como Virgilio recitando la Eneida, convirtiendo fanfiction troyano en cuento oficial para dormir de Roma, mientras Ovidio era exiliado por escribir manuales de amor que hicieron sonrojar a Augusto. En los teatros, actores con máscaras gritaban tragedias tan fuerte que uno se preguntaba si intentaban asustar al mismo Júpiter. Los escultores tallaban estatuas de mármol tan realistas que hasta los dioses debían entrecerrar los ojos 2 veces. Y luego estaban los filósofos, estoicos predicando calma en medio del caos romano, cínicos gruñendo que nada tenía sentido, y epicúreos susurrando: vino primero, preguntas después. Era un buffet de ideas, y cada romano elegía lo que le servía para la resaca. Las bibliotecas apilaban rollos como acumuladores con esteroides de papiro, mientras que los grafitis en las tabernas eran la literatura del pueblo, corta, grosera, pero sincera. El arte, la literatura y la filosofía se convirtieron en las verdaderas armas de Roma, más sutiles que las espadas, pero más filosas que la sátira. Si la Pax Romana era la paz de Roma, su cultura era el remate. Un glorioso recordatorio de que incluso en la estabilidad, los humanos nunca dejan de sobrepensar, sobrecompartir y sobreactuar. El llamado Imperio Romano del siglo III se parecía menos a una superpotencia y más a un reality show titulado ¿Quién será apuñalado después? La crisis política se convirtió en un deporte sangriento. Los soldados, al darse cuenta de que el verdadero contrato de estabilidad lo tenían ellos, espadas afiladas en mano, convirtieron a los emperadores en figuritas desechables. Una semana coronaban a un emperador con ceremonia brillante. A la siguiente, flotaba boca abajo en el Tíber. Algunos ni siquiera duraban lo suficiente para aprender dónde estaban los baños del palacio. Los senadores intentaban mantener la compostura mientras juraban lealtad a su 10º queridísimo líder del año. Los asesinatos eran tan comunes que casi parecían un requisito de currículum. Habilidades, esgrima, puñaladas por la espalda, catador de venenos. El imperio no era gobernado, se jugaba en modo speedrun, como un videojuego violento sin puntos de guardado. Este carrusel de cadáveres dejó a Roma mareada, demostrando que un imperio sostenido por miedo y dagas podía impresionar en un mapa, pero tras el telón era un circo caótico, donde los payasos estaban armados, y el acto principal era el asesinato. Si los asesinatos políticos eran el acto de apertura, la economía romana del siglo III fue el bis tragicómico. La inflación golpeó como un gladiador borracho, dando espadazos al azar. Las monedas estaban tan devaluadas que una bolsa llena de plata apenas alcanzaba para un pan. Y ese pan sabía a desesperación. ¿La solución del gobierno? Imprimir más dinero, por supuesto, porque nada dice imperio estable como convertir tu moneda en confeti brillante. Los soldados exigían mayor paga para seguir apuñalando emperadores, según lo previsto, mientras los campesinos abandonaban los campos, porque los impuestos costaban más que la cosecha. Los mercados se volvieron un circo, mercaderes gritando precios absurdos, ciudadanos truecando gallinas por sandalias y recaudadores de impuestos tratando el soborno como una carrera legítima. El imperio que una vez pavimentó caminos por continentes, ahora no podía tapar sus propios baches de deuda.
La decadencia económica se convirtió en el chiste macabro de la farsa política de Roma. Podía sobrevivir a la espada de un asesino, pero no al precio de la col. Al final, la economía romana fue menos un motor poderoso y más un burro asmático, colapsando bajo el peso de malas políticas y bolsas vacías, arrastrando al imperio hacia la ruina con cada respiro jadeante. Como si los asesinatos y la inflación no fueran suficientes, Roma también decidió pelearse con todos los vecinos del barrio. Por un lado, las tribus germánicas irrumpían en las fronteras como invitados no deseados en un banquete, trayendo hachas en lugar de vino. Por el otro, los persas bajo la dinastía sasánida afilaban sus espadas, ansiosos por convertir a los emperadores romanos en trofeos de guerra. Roma, antes el matón del Mediterráneo, ahora parecía un boxeador viejo y cansado entrando tambaleante en otra pelea de taberna. Los soldados estaban dispersos, defendiendo fronteras que tenían fugas más rápido que un acueducto romano en ruinas. Las campañas vaciaban el tesoro, dejando a los generales improvisando la logística como cómicos, haciendo malabares con lanzas. La amarga ironía: los emperadores salían marchando con armaduras relucientes solo para regresar como prisioneros, o no regresar en absoluto. Por cada victoria, seguía una nueva humillación, haciendo que las guerras de Roma parecieran menos conquistas gloriosas y más una comedia de errores con espadas. A mediados del siglo III, el imperio ya no luchaba por expandirse, sino por no convertirse en el chiste final de su propio obituario. Después de años de emperadores cayendo como moscas y fronteras desplomándose más rápido que la moral romana en un banquete, alguien tenía que limpiar el desastre. Entra Diocleciano, un soldado convertido en emperador que miró el imperio, suspiró y decidió que era simplemente demasiado grande para un solo hombre, y probablemente demasiado maldito también. Su solución: cortarlo por la mitad como un pan duro romano. Así el imperio se dividió en Oriente y Occidente, cada uno con su propio emperador, porque nada dice estabilidad como duplicar la cantidad de egos. Para hacerlo aún más confuso, Diocleciano añadió emperadores menores, convirtiendo al gobierno en una hidra burocrática. Cortabas una cabeza y aparecían tres más. Los partidarios lo aclamaron como genialidad, los críticos lo llamaron una pesadilla complicada, y los soldados solo se preguntaban qué nombre debían gritar antes de cargar en la batalla. Aún así, la división trajo una pausa temporal al caos, aunque todos sospechaban que era más bien una curita en una herida de lanza de gladiador. Oriente prosperaría mientras Occidente seguía tropezando consigo mismo, pero por el momento Roma podía al menos fingir que no estaba ya a medio camino de su obituario. Después del experimento de hidra burocrática de Diocleciano, Roma necesitaba desesperadamente una mano firme, y de preferencia una unida a un hombre que no fuera asesinado antes del desayuno. Entra Constantino, un general que luchó contra sus rivales, como si estuviera audicionando para el papel de último emperador en pie. Su truco más famoso: supuestamente ver una cruz en el cielo antes de la batalla y decidir que el cristianismo era una apuesta más segura que los viejos dioses, que claramente no eran buenos en seguridad laboral. Con la victoria en mano, Constantino decidió que Roma misma era demasiado caótica, demasiado desordenada, demasiado llena de fantasmas de emperadores asesinados. Así que hizo las maletas y trasladó la capital imperial al este, fundando Constantinopla, una ciudad con mejor geografía, tuberías más frescas y menos senadores tramando apuñalamientos detrás de columnas de mármol. Los romanos lo llamaron pragmático. Los críticos lo vieron como huir con estilo. De cualquier forma, la nueva y reluciente capital de Constantino se convirtió en el futuro corazón del imperio, mientras la vieja Roma seguía desmoronándose como un pan olvidado. Constantino le había dado al imperio una segunda vida, o al menos compró un poco más de tiempo antes de la próxima ronda de caos. Roma, antaño el matón del vecindario, de repente se encontró siendo el niño flacucho al que le sacaban el dinero del almuerzo. Tribus germánicas, godos, vándalos, francos, se alineaban en el buffet del imperio como si fuera un especial de colapso, todo lo que puedas comer. Los godos tomaron los bosques, los vándalos desarrollaron un gusto por las costas mediterráneas, y los francos dijeron educadamente:
No nos importa si lo hacemos en la Galia. Luego llegaron los hunos, irrumpiendo a caballo con la energía de un concierto de heavy metal que salió mal. Cada tribu era menos un invasor bárbaro y más un huésped inesperado que se niega a irse. Solo que estos invitados llevaban espadas y prendían fuego a los muebles. Los generales romanos intentaron con diplomacia improvisada, sobornos y batallas ocasionales, pero era como tapar agujeros en un barco que se hunde con pergamino mojado. Las famosas legiones del imperio, antes máquinas de hierro de disciplina, ahora parecían guardias agotados de centro comercial tratando de detener una estampida. Y aunque Roma todavía fingía que tenía el control, todos sabían la verdad. Los bárbaros ya no golpeaban las puertas. Se habían mudado, redecorado el lugar y ahora cobraban alquiler. En el 410, Roma, la llamada Ciudad Eterna, fue tratada como una piñata en la fiesta de cumpleaños de un bárbaro. Los visigodos bajo Alarico entraron por las puertas como si hubieran sido invitados, y las defensas del imperio se derrumbaron más rápido que un escenario mal construido. Los ciudadanos que antes presumían de la superioridad romana vieron cómo su cubertería, estatuas e incluso reliquias sagradas eran llevadas como baratijas de recuerdo. Durante 3 días, los visigodos saquearon, destrozaron y redecoraron la ciudad con fuego y caos. El Senado se retorcía las manos, los generales desaparecieron, y el pueblo descubrió lo que se sentía al estar del lado equivocado de la historia. Irónicamente, los conquistadores ni siquiera querían quedarse con Roma. Solo buscaban comida, oro y un poco de venganza. Alarico parecía menos un destructor y más un invitado cabreado exigiendo mejor servicio. Sin embargo, el golpe psicológico fue enorme. El gran imperio, que una vez hizo temblar al mundo, quedó reducido a ver su capital despojada como un teatro abandonado después de la función. El mensaje era claro: Roma no era eterna, solo estaba atrasada para la demolición. Si Roma pensaba que ser saqueada por los visigodos era la humillación definitiva, entonces llegó Atila el Huno para demostrar que la miseria tiene secuelas. Apodado el azote de Dios, Atila tenía todo el encanto de una resaca y el estilo de negociación de un usurero con caballería. Sus hordas retumbaban por Europa, exigiendo tributos como un imparable negocio de protección. Paga, y quizá tu ciudad solo pierda algunas extremidades. Rechaza, y los hunos redecoraban tu paisaje con humo, huesos y estiércol de caballo. Los diplomáticos romanos temblaban en sus sandalias, murmurando plegarias mientras ofrecían carros llenos de oro solo para mantener entretenido a Atila. Sin embargo, el hombre no era del todo irracional. Disfrutaba de banquetes lujosos, tiendas elegantes, y de vez en cuando perdonaba una ciudad si el soborno era lo suficientemente grande. Roma, antaño el matón del patio, se encontraba ahora entregando dinero de almuerzo a un chico más duro. ¿El verdadero remate? Atila ni siquiera necesitaba conquistar Roma para aterrorizarla. Su mera presencia era como una mala reseña colgada sobre la página tambaleante de Yelp del imperio, recordando a todos que los días de gloria de la ciudad eterna habían quedado atrás, sustituidos por desesperadas negociaciones con el casero bárbaro de Europa. En el año 476, Roma finalmente bajó el telón de su tragicomedia. El último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, sonaba impresionante en el papel. Su nombre combinaba al mítico fundador de Roma con su mayor emperador. En la realidad, era un adolescente con la autoridad de un profesor suplente. Apareció Odoacro, un general germánico que decidió que el imperio ya se había quedado sin giros de trama. Entró al palacio, informó amablemente a Rómulo de que el espectáculo había terminado y lo envió a una jubilación anticipada con pensión incluida. Sin una última resistencia dramática, sin discurso ardiente, solo Roma firmando su carta de renuncia en silencio. El imperio que una vez se extendió por continentes terminó no con un estruendo, sino con papeleo, como un león majestuoso convirtiéndose tranquilamente en un gato doméstico. La ironía fue brutal. Siglos de conquistas, ríos de sangre y propaganda interminable, todo deshecho por un hombre que simplemente dijo: basta. Los historiadores lo llaman la caída del Imperio Romano de Occidente.
Para los romanos que sobrevivieron, fue martes. Roma no se redujo a cenizas ese día, simplemente cambió de casero, de emperadores a reyes bárbaros. Y el gran Rómulo Augustulo se convirtió en la respuesta de trivia menos intimidante de la historia. Y así, con Rómulo Augustulo retirado del escenario, cayó el telón del Imperio Romano de Occidente. Los historiadores suelen describir este momento con solemne gravedad, como si el mundo mismo se hubiera partido en dos. Pero para quienes lo vivieron, el colapso se sintió menos como un castigo divino, y más como un casero insoportable que finalmente fue desalojado. La grandeza de Roma no desapareció de la noche a la mañana. Se transformó lentamente en castillos. Señores feudales y campesinos, quejándose de impuestos con acentos nuevos. La Edad Media no fue un renacimiento, sino la extraña fiesta de despedida de Roma, donde todos aparecieron con cota de malla en lugar de togas. La ironía goteaba de la pluma de la historia. Una civilización que se jactaba de gloria eterna, terminó con un adolescente perdiendo su empleo, y la llamada Edad Oscura resultó ser un simple ejercicio de rebranding. La caída de Roma no fue el fin de la civilización, solo un cambio de vestuario. Los senadores se convirtieron en obispos, las legiones en mercenarios y los emperadores en reyes medievales que creían que las coronas eran mejores con púas extra. Con el paso de los siglos, las ruinas de Roma se convirtieron en atracciones turísticas, mientras su legado perseguía a Europa como una celebridad incapaz de dejar de estar de moda. El imperio murió, pero su fantasma siguió apareciendo en cada capítulo de la historia. Roma pudo haberse derrumbado de manera espectacular, pero sus leyes se negaron a morir, como ese tío pesado que sigue apareciendo en las cenas familiares, aunque escondas las invitaciones. El derecho romano, pulido a través de siglos de peleas senatoriales y decretos imperiales, se convirtió en el esqueleto de los sistemas legales de Occidente. Propiedad, contratos, ciudadanía, todo llevaba el sello romano mucho antes de que los abogados descubrieran cómo facturar por hora. Irónicamente, el mismo imperio que no podía mantener a sus emperadores vivos más de unos años, logró crear normas de herencia que todavía nos persiguen. ¿Juicio por jurado? Ni hablar. Los romanos preferían un único juez con cara seria. ¿Igualdad ante la ley? En teoría sí. En la práctica, senadores y esclavos no jugaban en la misma liga. Aun con toda la hipocresía, los principios del derecho romano viajaron más lejos que las legiones, transformándose en códigos medievales e inspirando constituciones modernas. Cada vez que un juez moderno golpea el mazo, casi se escucha a un magistrado romano riéndose desde la tumba. «Ven, perdimos ante los bárbaros, pero al menos les dejamos papeleo». Si el derecho romano era el papeleo del imperio, entonces la arquitectura romana era su feed de Instagram para presumir. Solo que en piedra, no con filtros. Desde acueductos que llevaban agua como pajitas mágicas a través de los valles, hasta anfiteatros donde la gente animaba a gladiadores en el reality show más sangriento de la historia. Los romanos eran maestros constructores. Su arma secreta, el concreto. Mientras los demás apilaban piedras, Roma estaba vertiendo la versión antigua del superpegamento. Puentes, cúpulas, termas e incluso carreteras tan tercas que los coches modernos aún ruedan sobre ellas. Roma construía para la eternidad. Irónicamente, el mismo imperio que no sobrevivió a las invasiones bárbaras dejó edificios que duraron más que los invasores y los emperadores. El Coliseo puede parecer una dona desmoronada hoy, pero sigue en pie con más fuerza que la mayoría de los estadios modernos, que apenas sobreviven a un mundial. Los arcos y cúpulas romanas se convirtieron en el ADN arquitectónico de catedrales, palacios e incluso Washington, D.C. Así que cada vez que pasas bajo un techo abovedado o maldices el tráfico en una carretera recta, dale las gracias a Roma o maldícela. Da igual, la broma es que el imperio colapsó, pero sus edificios todavía se burlan de nosotros. ¿Adivina quién es realmente inmortal? Si la arquitectura romana era el selfie del imperio, entonces el latín era su nota de voz, solo que nunca dejó de reproducirse. Nacido como la lengua de senadores, discutiendo en togas y soldados, maldiciendo en el campo de batalla, el latín se negó a morir educadamente cuando Roma colapsó. En su lugar,
mutó como un virus terco, engendrando el español, francés, italiano, portugués y rumano. 5 hijos que crecieron con diferentes acentos, pero que en las reuniones familiares aún se parecen demasiado. Incluso el inglés, haciéndose el original, tomó la mitad de su vocabulario como un compañero de piso arruinado, saqueando la nevera del latín. Irónicamente, mientras los emperadores de Roma fueron olvidados, frases como etcétera y status quo siguen vivas en los correos de oficina. La Iglesia Católica también mantuvo el latín vivo, cantándolo como una contraseña sagrada mucho después de que los romanos dejaran de pagar impuestos. Así que el imperio puede haber desaparecido, pero su lengua se coló en cada código legal, poema de amor y receta médica. La próxima vez que tu doctor garabatee algo en latín, recuerda, no es brujería, es solo Roma recordándote. Sigo aquí, pringado. La broma es que Roma perdió su territorio, pero ganó la inmortalidad convirtiéndose en las palabras que salen de tu propia boca. Si el latín era la voz fantasmal de Roma, entonces el catolicismo fue su compañía teatral inmortal, de gira mundial con incienso y cantos en latín. Cuando los muros del imperio se derrumbaron, el cristianismo no solo sobrevivió, instaló su sede en el Vaticano, como una ocupación ilegal de bienes raíces imperiales. Los obispos vestían a la moda romana, túnicas largas, accesorios de oro, mientras que el Papa básicamente reemplazó al emperador como el hombre al que todos se inclinaban, pero con un sombrero más grande. Las iglesias surgieron donde antes había templos, reciclando columnas como si fueran muebles de segunda mano de IKEA. ¿Y el guión? Directo de la disciplina romana, jerarquía, rituales y una cadena de mando que habría enorgullecido a los centuriones. Irónicamente, el imperio que una vez clavó a los cristianos en cruces, ahora construyó su identidad sobre esa misma cruz. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica actuó como el casero fantasma de Roma, cobrando diezmos en lugar de impuestos, comandando ejércitos llamados cruzados y repartiendo salvación como un burócrata sellando pasaportes. La broma es, el gobierno de Roma colapsó, pero su religión logró el mayor rebranding de la historia, cambiando césares por papas y dioses por santos, pero asegurándose de que el mundo siguiera marchando al ritmo de Roma. Roma pudo haberse derrumbado en el 476, pero seamos sinceros, nunca abandonó realmente el escenario, solo cambió de género. Hoy, la herencia romana está en todas partes, disfrazada de entretenimiento y política. Hollywood adora a los romanos, gladiadores bañados en aceite, emperadores gritando en cámara lenta y senadores apuñalándose con sincronización digna de un Oscar. Cada vez que ves una superproducción de espadas y sandalias, básicamente estás pagando tributo a la campaña de relaciones públicas de César. Política, misma historia. Los líderes siguen citando a Cicerón como si soltar latín los hiciera parecer sabios, mientras que los parlamentos aún se parecen sospechosamente a senados, solo que sin las togas. Incluso la idea de la república se reinicia una y otra vez como una franquicia de superhéroes cansada. La ironía es deliciosa. Roma, que cayó ante los bárbaros, ahora sobrevive en películas estilo Marvel, clases de latín en secundaria que nadie entiende, y discursos políticos que fingen ser profundos, pero suenan como malas traducciones de Livio. El imperio puede haber muerto, pero su fantasma es un adicto al trabajo, rondando Netflix, los libros de texto y cada lema de campaña. Roma no conquistó el mundo solo una vez, sigue haciéndolo, una película cursi de Hollywood y un juego de palabras en latín a la vez.